el día de hoy estamos comenzando una nueva serie. Cerramos la última serie que fue. ¿Cuál fue la última serie? Dejando herencia. Y hoy iniciamos en este mes de octubre una nueva bajo el título La Reforma. Le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia de existir? ¿Cuántos años lleva la iglesia existiendo? 1991 años. 1991 años. Y como pueden imaginarse, en todos esos siglos han ocurrido todo tipo de situaciones. Después de tantas pruebas, después de tantas circunstancias difíciles, podemos ver que Dios ha mantenido a la iglesia en su mano. Porque a pesar de todo lo que ha ocurrido, estamos a 9 años de un segundo milenio y todavía tenemos almas que siguen aceptando a Jesús en sus corazones. Y eso es un motivo de mucha celebración. Este primer servicio que acabamos de tener, tuvimos personas que levantaron su mano y aceptaron a Jesús en sus corazones. Y confío que cada servicio continúe siendo así el resto de este año 2024. Les cuento que cuando llegué a Estados Unidos, en mi primer salón de clases, ya hace unos cuantos añitos atrás, vi una frase en inglés que no entendí ni papa, pero después me la explicaron, que estaba sobre el tablero y que decía: no siempre lo correcto es popular y no siempre lo popular es lo correcto. ¿Entiende lo que significa esa frase? O sea, nos indica a que la mayoría no siempre es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, sino que hay algo más profundo dentro de nosotros que nos dice si algo está bien o está mal. Y lo curioso es que nosotros tenemos ese código en nuestros corazones desde muy, muy pequeños. Para darles un ejemplo, les cuento que en estos días, mi hijo que acaba de cumplir 9 años el día de ayer, él vio la saga de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y él no tardó casi nada en escoger un bando. Esta es la guerra entre el imperio de Darth Vader, Lord Sidious y todos los demás, contra la resistencia de Luke Skywalker. ¿Alguien ha visto la película? Eso. Bueno, que tenemos aquí unos fans de Star Wars. Y imagínense de qué lado estaba mi hijo. Del de Luke Skywalker, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que diga, Darth Vader me encanta. No, bueno, el personaje es chévere, pero le vamos a los buenos, le vamos a la resistencia, ¿verdad? Y es que eso nos demuestra que hay algo dentro de nosotros que quiere que los buenos ganen, ¿sí? Que quiere que el bien triunfe. Vemos un clásico Madrid-Barcelona y queremos que Barcelona gane, ¿verdad? Saludos, pastor. Y queremos que el bien gane. Y para mostrarle eso, cuando usted vea este tipo de películas con su familia, mire el rostro de sus integrantes cuando la película está terminando y ganan los buenos. ¿Qué rostro usted ve en las expresiones de estas personas? Una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Dice, ganamos. Usted está sentado viendo la película, pero usted ganamos, fuimos parte de esa gran victoria. Y eso no aplica solamente a la ciencia ficción, sino que también en la realidad. Aquí en Estados Unidos, la semana pasada estábamos celebrando la herencia hispana. Y la herencia hispana la celebramos porque varias personas, cientos de años atrás, tomaron la decisión de levantarse en contra de la opresión y pelear por la libertad, pelear por un mejor mañana, pelear por un país del cual pudieran estar orgullosos de que sus hijos son parte de eso. Y el día de hoy nosotros somos los frutos de eso que ellos sembraron tanto tiempo atrás. Y ahora que pasamos de septiembre, damos vuelta a la página, pasamos a octubre, también recordamos un suceso histórico muy importante, pero no cambió la historia de un país, sino que cambió la historia de la iglesia. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. En la Edad Media, me refiero entre el año 1400, 1600, por ahí, el cristianismo estaba pasando por una época bastante oscura. Había corrupción en los líderes, había todo tipo de fallas morales y había una obsesión por el poder económico y el poder político, que eso era el pan de cada día. Nada como el día de hoy, ¿verdad? Totalmente diferente, aislado el día de hoy. Y como si fuera poco, era casi que imposible poder leer la Biblia porque estaba prohibido por la ley traducirla de los idiomas originales a los idiomas del pueblo.
Habían personas que se levantaron para hablar en contra de todos estos abusos, pero sus voces eran mandadas a callar, si entiende a lo que me refiero con esa frase. Y también en esa época se estaban promoviendo algo que se llamaban las indulgencias. Las indulgencias era esto donde usted pagaba un dinerito y a cambio le perdonaban los pecados. Eso está en la Biblia, ¿verdad que no? Pero si no tienes acceso a la Biblia, ¿cómo vas a saber que eso no existe? Y la gente caía en este engaño, estaba pagando dinero para recibir algún tipo de perdón para sus errores y también hasta pagaban por los pecados del difunto. A tal punto que había un sacerdote alemán que pasaba por las calles de Alemania repitiendo una frase bastante preocupante. Decía esto: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. O sea, hasta le rimaba al tipo. Otra vez, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Con todo este tipo de injusticias, de engaños, se levantó un profesor de teología en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, que estaba harto de las injusticias y desafió ese status quo. Él puso 95 argumentos en contra de esos abusos conocidos como las 95 tesis. Este hombre era Martín Lutero y en octubre 31 de 1517 no celebró Halloween, sino que el 31 de octubre de 1517 él clavó los carteles en las puertas de las iglesias y toda la comunidad con estos 95 argumentos. Eso fue lo que le dio inicio a este movimiento que sacudió Europa y por consiguiente llegó a todos los rincones del mundo. Era una revolución teológica tanto como espiritual y es lo que se conoce como la Reforma. Esta vez, a diferencia de intentos fallidos del pasado, no pudieron callar a las personas porque también en esa época se había acabado de inventar la imprenta. Entonces comenzaron a imprimir en masa todos estos carteles, llegando a todos los rincones del imperio. No solo eso, sino que también, a pesar de las represalias, muchos hombres se levantaron en esta época y arriesgaron su vida traduciendo la Biblia a los lenguajes del pueblo. ¿Para qué? Para que las personas pudieran abrir sus ojos a la verdad de la palabra. Dentro de estas personas había un hombre que se llamaba William Tyndale. Algunos que leen la Biblia en inglés quizás han visto en su aplicación de la Biblia una versión que se llama Tyndale. Y esta versión es precisamente la que tradujo este hombre, quien entregó su vida. O sea, él fue condenado a muerte a la hoguera por el grave crimen de traducir la Biblia al inglés. Y algo que leía que me dejó marcado es que dentro de las frases que él tradujo, él fue uno de los primeros que tradujo la frase "and the truth shall set you free", y la verdad os hará libres. Lo dijo un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida para que usted hoy, como yo, pudiéramos tener acceso a ese hermoso tesoro que es la palabra de Dios. Entonces, ellos estaban dispuestos a dar su vida porque sabían que los problemas de la época no se iban a resolver con cambios superficiales, con ajustes de conducta, sino que tenían que ir hasta la raíz. Y hoy, 2024, también vemos en nuestro mundo estos síntomas: deficiencias morales y sequedad espiritual. Eso nos demuestra que la Reforma, más que un evento aislado de hace 500 años atrás, debería tener valores que siguen teniendo efecto en nuestras vidas el día de hoy. Y entonces les pregunto, ¿qué era lo que ardía en el corazón de estos reformadores para estar dispuestos a pagar un precio tan caro como su vida? Y la palabra era el Evangelio. La respuesta es el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no estaban luchando por un concepto de integridad moral. Pórtense bien, no se trataba de eso. Estaban luchando, ¿por qué? Por la integridad del Evangelio. El Evangelio era tan importante, pero tan importante para los reformadores, que es desde entonces, en el siglo XVI, que comenzaron estos reformadores a ser conocidos como evangélicos. Usted, cuando le preguntan ¿qué tipo de cristiano es usted?, uno responde: cristiano evangélico. El título cristiano llega desde Antioquía en los primeros siglos y el evangélico llega en el siglo XVI como respuesta a la Reforma.
Para que alguien le digan evangélico en esa época es porque no paraba de hablar del evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque ellos entendían lo que la Biblia decía sobre el evangelio. Así que quiero que vea conmigo Romanos capítulo 1. Vamos a ver del versículo 16 al 17. Y nos dice ahí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que ha estado detrás de la reforma y detrás de cada avivamiento que ha ocurrido en la historia de la iglesia? El poder del evangelio. El poder del evangelio es el poder de Dios. El poder del Dios todopoderoso se manifiesta en lo que es el evangelio, un poder para salvación. Ese es el centro y es el corazón de la iglesia. Por eso es que es tan importante tenerlo claro. La Biblia advierte de tener muchísimo cuidado cuando se habla de otro evangelio que no sea el que Jesús y sus discípulos enseñaron. La gente en esa época no tenía acceso a la Biblia, por lo tanto no tenía claro lo que era el evangelio y por eso vivía engañada. Hoy nosotros tenemos la Biblia, pero es decisión nuestra si la tenemos clara o si seguimos viviendo engañados. Así que le quisiera preguntar a usted: ¿usted tiene claro el evangelio? Si le preguntara a alguien: cuéntame, ¿qué es el evangelio? ¿Te demorarías 30 minutos explicándolo? ¿O tendrías una manera sencilla y concisa de poder llegar al punto y explicar el regalo tan maravilloso que Dios nos da a través del evangelio? Entonces quiero que te preguntes: ¿qué tan claro lo tengo yo? El evangelio, contrario a lo que muchas personas piensan, no es solamente para el inconverso. El evangelio es para todos nosotros. Yo llevo varios años en el evangelio y lo sigo necesitando el día de hoy tanto como el primer día que lo acepté en mi corazón. El evangelio es lo que nos une a pesar de nuestras diferencias. Unos países dicen frijoles, otros dicen habichuelas. ¿Qué escuché por allá? Orotos, porotos, no quiero decir nada feo. O sea, y en Colombia le decimos frijoles, le pusimos la tilde en la I, ¿por qué? No sé. Por ejemplo, también si digo China, el 90% de los países de Latinoamérica dicen China y estamos hablando de un país. Pero vas a la Isla del Encanto y dices China y ¿qué te dan? Una naranja. Pero si digo, ¿quién nos salvó con su sangre? Todos podemos responder a una voz: Jesús. Entonces, eso es lo que nos unifica, es lo que nos da unidad, es lo que nos permite poner a un lado nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque al final todos somos redimidos con la misma sangre del Cordero. Amén. Entonces, repito, ¿qué es el evangelio? Y no podemos salir de este lugar sin tenerlo claro. Así que vamos a ver lo que dice Pablo en su carta a los Romanos. Romanos 1, regresamos un poquito, del versículo 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado, y aquí viene la parte importante, para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. En eso que acabamos de leer vamos a encontrar los 4 protagonistas de lo que es el evangelio. Y cuando tú buscas la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios, te vas a dar cuenta que siempre parte de esta premisa, siempre inicia de una manera muy similar. Porque en las cartas quería el escritor dejar claro lo que nos une antes de hablar de cualquier otra cosa. Y eso debe ocurrir en nosotros también. ¿Cuáles son los protagonistas? Y vamos a verlos ahí también en Romanos del 1 al 4. El primer protagonista dice: el evangelio, vamos a ver, apartado para anunciar el evangelio de
Dios. ¿Sí lo pueden ver? El evangelio de Dios. Entonces, el evangelio se trata de Dios. Nos lo envió Dios. No es mi evangelio, no es tu evangelio, es el evangelio que viene directamente de Dios. Segundo, nos dice la palabra también, ahí como está escrito, que por medio de sus profetas ya había prometido, ¿en dónde? En las sagradas escrituras. El evangelio de Dios es bíblico. No se puede salir de lo que nos dice la palabra. Sabemos que es de parte de Dios porque lo había prometido con antelación a través de sus profetas. Tercer protagonista es el evangelio, dice que es el mensaje de su Hijo. El evangelio es cristocéntrico. Habla de Jesús. Y por último, 4, continuamos ahí leyendo. Quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu, aquí está hablando con E mayúscula, el Espíritu Santo de santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Entonces, el cuarto protagonista es el Espíritu Santo, porque empodera a Jesús, concibiéndolo ahí en el vientre de María, pero también resucitándolo de los muertos al tercer día. Y es precioso ver cómo en estos 4 versículos vemos a la Trinidad completa trabajando de una manera armónica. ¿Para qué? Para poder alcanzar a la humanidad. O mejor dicho, para que usted pueda decir, para alcanzarme a mí. ¿Para qué vino la Trinidad a trabajar en eso? ¿Para alcanzar a quién? A mí, para alcanzarle a usted. Entonces, ¿qué podemos también decir al respecto? Si usted quisiera compartírselo a un chiquito, a un niño, yo que tengo un hijo de 9, quiero compartírselo a mi hijo de 9 años, podemos describirlo con 3 R's. 3 R's sencillas, el evangelio. Primera R, la revelación. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios a través de su palabra. Segunda R, redención, porque es la redención de Jesucristo a través de su sacrificio. Y tercera R, regeneración. Se regenera nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Gracias a qué? Al poder del Espíritu Santo. Y una vez más, vemos cómo trabaja de una manera preciosa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese evangelio es el punto de partida de los 5 valores de la Reforma. Ahora, ya quisiera que entonces comencemos a hablar sobre estos valores. Y para eso tenemos que ir un poquito atrás en la historia y vamos a buscar el capítulo 15 del libro de Mateo. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 3 y después nos saltamos del 8 al 9. Mientras que lo va buscando, le cuento. Si no llevas mucho tiempo acompañándonos, te cuento que los fariseos eran los líderes religiosos de esa época. Era gente que decía amar a Dios, pero era solamente de dientes para afuera, como dicen, pero no vivía una relación con Dios. Así que con eso, claro, podemos entender mejor cuando leamos esto, que nos dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús: oye, ¿y por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? O sea, el problema grave de los fariseos era porque no se estaban lavando las manos antes de comer. Jesús les responde, les dice: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Y aquí me salto al 8. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. No sé si usted puede detectar el problema, lo que estaba ocurriendo en ese encuentro. El error ahí era que los fariseos estaban poniendo su tradición, lo que me dijo mi abuelo, lo que me dijo mi tío, lo que me dijo X persona, por encima del mandamiento que está en la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de la Reforma. La Biblia decía una cosa, pero esta otra persona decía otra y había que hacerle caso a esta otra persona. Entonces, por esa razón Jesús decía: no tiene sentido que me honren.
O sea, podemos honrar a Dios, sí, pero no tiene sentido si nuestras enseñanzas son mandamientos humanos. Ahí Jesús lo deja claro. Todo, absolutamente todo, tiene que estar subordinado a la revelación de Dios. ¿Ok? Significa que no hay ninguna figura, no hay ninguna organización, no hay ninguna costumbre, no hay ninguna tradición humana que tenga la autoridad que tiene la Biblia. ¿Ok? Y aquí es donde nace el primer de los valores de la reforma, que es sola escritura. Sola escritura en español es solo las escrituras. No hay nadie que pueda pararse aquí y decir algo que vaya en contra de la palabra y nosotros decir eso está bien. No hay nadie. En el momento en el que alguien enseñe algo que vaya en contra de lo que nos dicen las escrituras, puedes dar por hecho que no viene en nombre de Dios. Y Pablo advierte acerca de esto en el libro de los Gálatas. Mira lo que dice el versículo 7 y 8 del capítulo 1. Dice: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, yo tengo la sensación que Pablo sabía quiénes eran, pero no quería darlos por nombre, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar, o sea, distorsionar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros, atención, no está hablando de afuera, de nosotros, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de las buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. O sea, esto no es un juego, esto es un tema muy, muy serio. ¿Por qué? Porque si el evangelio son las buenas nuevas que nos apuntan a salvación y alguien nos dice algo diferente, ¿a dónde nos va a apuntar cualquier otra distorsión? A la perdición. O sea, no es algo leve, es algo de mucho cuidado, muy importante. Sencillamente resumo, si no es bíblico, no es inspirado por Dios. Eso significa sola escritura. ¿Estamos todos bien? Listo, excelente. Ahora, cuando yo voy a mi casa, y por lo menos los sábados trabajo en un instituto de música, y dependiendo de qué tanto afán tenga, me da la opción de irme por la 40, por la autopista, o irme por la 421, que es un poquito más tranquilo, o la 55, que es aún más tranquila. Y cualquiera de las tres rutas me funcionan. ¿Le ha pasado a usted que pone algo en Google Maps y le dan varias opciones? Que si quieres autopista, evitar autopista. Mi mamá no le gustan las autopistas. Hola, mami. Los peajes, que si quiere peajes o si no quiere peajes. Te da varias opciones. Pero pregunto, ¿y para ir al cielo, Google Maps, cuántas respuestas me daría? Y es que en esa época las respuestas variaban. En esa época podías, según, llegar de diferentes maneras. Es más, el día de hoy, si le preguntas a muchas personas, te pueden dar diferentes razonamientos. Es más, veía un video hace unos días atrás de un cristiano que le preguntaron: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué tan seguido vas a la iglesia? Todos los domingos. Y le preguntaron: ¿y cómo llega uno al cielo? Y dice él: portándose bien. Portándome bien. Y uno viendo el video y decir: no diga que es cristiano, por favor, nos está haciendo quedar mal a todos. ¿Y qué decía él? No, es que al final lo que Dios quiere es que todos vayamos al cielo, y por esa razón solamente se trata de hacer tu mejor esfuerzo, se trata de que tus buenas acciones se sobrepongan a tus malas acciones, y con eso ya tienes entrada al cielo. Porque al final todos adentro, todos somos buenos. Pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? En ningún lugar. Pero la gente tiende a creer eso. Es más, dentro de nosotros muchas veces cuando nos ponemos a preguntarnos: ¿voy para el cielo o no voy para el cielo? Muchos lo primero que nos comenzamos a examinar es: ¿qué tan bien me he portado últimamente? ¿Verdad? O sea, como que hay un deseo humano de ganarme la salvación. Y por esa razón me pongo a pensar: ¿será que he tratado bien a Andrea esta semana? ¿Tú qué dices? Maravillosamente, como siempre, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que quiero que podamos nosotros examinar el día de hoy. Como que ponemos en una báscula mis aciertos, mis errores, y ver como que cuál pesa más.
Pero recuerde, ¿cuál era el primer valor de la reforma? Solo escritura, solo las escrituras. Entonces no se trata de su opinión, es más, ni de mi opinión. Se trata de lo que nos dice la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuántos aquí han pecado? No sé si la cámara puede apuntar todos los que no levantaron la mano, porque tenemos muchos perfectos aquí el día de hoy. Yo soy el primero a levantar la mano. ¿Cuántos hemos pecado? Todos, todos. Si hay algo en donde todos estamos en común es que todos estamos subordinados a la palabra de Dios. Otra cosa, aquí todos hemos pecado. Y sin importar cuánto tiempo llevas en el evangelio, seguimos siendo humanos y de vez en cuando nos equivocamos. Entonces, la ruta del pecado, la Biblia me dice que es un callejón sin salida. Puedes tratar de tomar esa ruta, pero te vas a dar cuenta en algún momento que no lleva al cielo. Lleva a cualquier otro lugar menos ahí. Después pasamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única forma, el único camino para acceder a Dios, el único mediador, no es una figura humana como yo, no es el pastor, no es el cura, no es el papa, no es el líder, no es el director. El único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo. Está estipulado ahí en la palabra. Y si me voy a Hechos 4, versículo 12, me dice, y en ningún otro hay salvación. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, y llegó la luz otra vez, y en que podamos nosotros ser salvos. Entonces, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el mediador, Jesús es quien nos da salvación. ¿Qué es esto? La segunda parte de la reforma, solus Christus, solo Cristo. La revelación de Dios es suprema y la redención de Cristo es completamente suficiente. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar su redención. No hay nada que yo pueda hacer para sumarle. Es que con esto voy a quedar bien convertido. Con esto quedo bien redimido. No, no hay manera de sumarle. La obra es completa gracias a Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo recibo esa redención? Está buenísimo. ¿Cómo recibo eso? Bueno, la palabra también nos lo dice. Efesios 2, del 8 al 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Es un don de quién? De Dios. Usted no se va a buscar donde venden fe. No, es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Entonces, eso es sola fide, solo por la fe. Es por medio de la fe y no por medio de nuestras obras. Y como si no fuera suficiente para que usted no pueda ni siquiera tomar ese crédito de que usted tiene fe, la fe nos la da Dios. Tremendo, ¿no? O sea, que usted quiere agarrarse de algo para decir, es este pechito que se lo ganó. No, señor, se va a quedar esperando. Continúa entonces. La fe son las manos que se abren para poder recibir el regalo de la salvación. Aclaro, esto vale la pena mencionarlo. La palabra también me dice que la fe sin obras es muerta. ¿Ok? O sea, que no es que vengo el domingo, recibo a Jesús y la parranda el viernes y el sábado, porque no funcionaría, como que no compagina, como que no conecta. Entonces, las buenas obras deben ser el producto, el resultado de haber sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando usted viene aquí a servir, cuando usted viene aquí el domingo, cuando uno viene aquí a predicar, no es para, ojalá ahora sí le caiga bien a Dios, ojalá sí le pueda agradar a Dios. No lo hacemos para que Dios nos ame, no lo hacemos para que Dios nos perdone, lo hacemos porque somos amados primeramente, lo hacemos porque somos salvados primeramente y en respuesta hacemos todo esto. Y eso es importante que usted por favor nunca permita que vaya a distorsionarse en su mente. Que cuando usted sirva y usted comienza a sentir como esa carga, ay no, qué pereza, pero me toca. ¿Cómo así que te toca?
You don't have to, you get to. ¿Ok? No es que te toca hacerlo, es que tienes la oportunidad de hacerlo como respuesta a lo que Dios ha hecho por ti. Tú te aseguras que eso quede claro en tu corazón y cada vez que vengas a servir, a dar a los necesitados, a dar la milla extra, puedes hacerlo con una sonrisa en tu rostro. Porque no es para ganarte nada, es porque ya te lo dieron. Amén. Continúo porque se nos va el tiempo. Esto vamos a avanzar a Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Free. Usted no lo tiene que pagar. Otra cosa que usted no puede agarrarse para tomar el crédito. Qué cosa. Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es posible solo por el amor de Dios. Es solamente por su gracia. Sola gratia. Ese es el, continuamos aquí con esa lista. El regalo de la salvación es el número 4. Los dones, las bendiciones que llegan del cielo, todo es por la gracia de Dios. Invitar a Jesús en el corazón es darle a Jesús mi culpa, darle mi pecado, darle mi maldad, y Él no me devuelve lo mismo, sino que en cambio Él me da su justicia, me da su carácter, me da su corazón. Eso es lo que cambia las vidas. Es lo que hace que un pecador pueda pasar de decir, le he fallado, no puedo ganarme su perdón, a poder decir, pero aún así su mano me alcanzó para rescatarme del hueco donde yo estaba. Y qué buena noticia es esa. No hay mejor noticia que esta. El evangelio es lo que convierte al adicto, es lo que convierte al triste, es lo que convierte al desesperado, al deprimido, en alguien que está libre, en alguien que está alegre, en alguien que está lleno de esperanza, en alguien que tiene vida eterna. Amén. Él cambió la historia de mi familia. La vida de mi abuelo estaba destinada a la perdición. Y Dios, en su infinita misericordia, decidió alcanzarlo, lo removió de todo tipo de vicios donde estaba él metido en Colombia, y cambió la historia de su vida. Y él, sin imaginarlo, cambió también la de su segunda generación, tercera generación, y ahora tengo uno que acaba de cumplir 9 años, que ya es la cuarta generación. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando pienso en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y sé que usted también lo ha meditado, me recuerda mucho el Salmo 94, que espero que hable a su corazón. 17 al 19 dice: si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida, pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. ¿Alguien ha vivido eso en su vida? Yo puedo decirlo también. Y como el pastor Pedro, con las 2 manos, y si pudiera con los 2 pies también lo hago. Él cambió la historia de mi familia, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que también puede cambiar la historia de tu familia. El que experimenta el amor de Dios puede amar como nunca antes. Entonces, repasemos. La revelación, que es la Biblia, es la revelación de Dios. Amén. La fe y la gracia son regalos de Dios. ¿Quién envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz? Dios. Entonces, hasta el momento, con todo lo que llevamos en la lista, de principio a fin, ¿quién se lleva el crédito? Nuestro Dios. Y ese es el quinto valor de la reforma. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Toda la gloria es para Él, todo el crédito es de Él, toda alabanza es para Él, toda potestad es suya, todo es de Él y todo es para Él. Y esas son las 5 reformas que emergieron al volver a la esencia del evangelio. Esos valores fueron los que dieron inicio a la reforma, y yo creo que el evangelio tiene que continuar reformándonos al día de hoy, continuar transformándonos. Esto no puede estar solamente escrito en nuestras mentes, que lo escuchamos, lo procesamos y nos gusta. No, también tiene que escribirse en nuestros corazones.
Y para que se escriba en nuestros corazones necesitamos pedirle a Dios que alinee mente y corazón dirigidos hacia Él. Pero hay un problema bastante profundo y se llama pecado. No hay nada que usted pueda hacer para sacarse esa mancha, ¿sí? Ni con Vicks VapoRub sale eso, ni con alcohol, ni con nada sale eso. Es un problema bastante serio que no se puede arreglar con buen comportamiento, con una buena conducta. No se trata de echarle más ganas, no se trata de intentarlo con mayor esfuerzo, sino que tenemos que ir más profundo. Necesitamos un corazón que esté transformado, que esté renovado, para que entonces, en lugar de buscar mi gloria, que es lo que hacemos nosotros naturalmente, podamos desear honrarle a Él. Y aquí es donde pasamos de la ortodoxia, que son las costumbres, las creencias correctas. Pasamos de la ortopraxia, que es los comportamientos, las conductas correctas, a la ortocardia, que es el corazón correcto, como lo que Dios promete en su palabra. Es un nuevo corazón que ama a Dios. Y cuando estamos escuchando todo esto, lo que los reformadores estuvieron dispuestos a hacer, yo no sé si a usted alguna vez se le pasa por la mente ese pensamiento de que, wow, yo quisiera ser así de sensible a la voz de Dios. Yo quisiera que cuando Jesús habla, lo sienta en mi corazón de una manera bastante sensible, bastante abierta hacia Él. Algunos quizás aquí están llegando on fire. O sea, estaban así el domingo en la mañana de camino a la iglesia porque estaban con ganas de venir a encontrarse con Dios. Otros quizás están aquí en medio de una prueba diciendo, Dios, si no me sacas de esta, yo no sé qué voy a hacer. Y otros quizás dijeron, esta es la última vez que voy a la iglesia. No lo sé. Pero si está en tu corazón ese deseo de poder acercarme más a Él, de poder ser más sensible a su voz, entonces la pregunta es, ¿cómo me hago más sensible? ¿Cómo le hago para que cuando Dios habla haga efecto y no se quede solo aquí? Y ahí es donde tenemos el encuentro entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando está hablando Jesús con Nicodemo, que era un experto en la palabra de Dios, Jesús está tratando de explicarle el nuevo nacimiento. Y del versículo 1 hasta el 13, o sea, 13 versículos de conversación, Jesús está diciéndole, bueno, el nuevo nacimiento es esto, el nuevo nacimiento es aquello, y el pobre Nicodemo no le entraba ni papa. Le entraba por un oído y le salía por el otro y decía, ok, no entiendo, explícame otra vez. Y Jesús volvía a intentarlo. Y Nicodemo, no, es que no me entra. Y Jesús le dice, ¿no se supone que eres un experto en las escrituras? O sea, ¿no se supone que tú sabes de esto? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús entonces como respuesta a esto? La conversación cambia en el versículo 14. En el versículo 14 Jesús entonces decide, ok, no voy a hablar más de todo esto, voy a hablarte acerca de mí. Y comienza Él a describirse como el Hijo de Dios. Comienza a describirse como el Mesías enviado por el rescate y por el perdón de todo el mundo. Y de ahí avanzamos un poquito al versículo 16, que es uno de los versículos que más conocemos. ¿Cómo dice 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Curioso que ese texto tan reconocido se lo dijo un cabezón. Hoy lo repetimos y era para un cabezón. Y en ese sentido creo que también nosotros nos identificamos con Nicodemo. También éramos algunos éramos, otros somos, y otros quizás seguiremos siendo un poquito cabezones. Pero igual esa frase es importante. O sea, lo que estamos aquí diciendo es que para poder abrir más nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es comencemos dirigiendo nuestros ojos hacia Él. Comencemos poniendo nuestros ojos en Jesucristo, en ver su obra, en ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando tú eres consciente de todo el pecado que te ha perdonado, de donde Él te ha sacado, todo lo que ha hecho por ti, es imposible que tu corazón no comience a despertarse y a levantarse y a encenderse. ¿Por qué? Porque eres consciente de todo lo que Él ha hecho por ti.
Entonces, ¿cómo se construye todo esto? Se construye sobre el fundamento que es la obra de Cristo, es el Evangelio. Cuando el Evangelio pierde fuerza en nosotros, todo lo demás que construimos comienza entonces a tambalear. Por esa razón es que el Evangelio es sencillo, pero no es simple. Sencillo es que lo puedo explicar con facilidad. Simple es que es fácil. Simple me refiero a que no costó nada. Simple me refiero a que no lo necesito. Sencillo es que yo lo necesito todavía. Lo puedo explicar a un niño de 9 años, pero igual yo de 33 sigo necesitándolo tanto como mi pequeño también. Amén. Entonces, una campaña por una mejor conducta no es lo que va a traer una reforma. Una campaña por mejores comportamientos tampoco, sino que es una regeneración de adentro hacia afuera. La tercera R, la regeneración en el Espíritu Santo de nuestro ser. Repaso entonces: revelación, segundo, redención, y tercero, regeneración. El efecto es que ahora yo tengo la habilidad, tengo la libertad para conocerle. Ese lugar santísimo que estaba prohibido para todos nosotros, ahora queda abierto de par en par para nosotros poder correr delante de su presencia. ¿Para qué? Para regocijarme en Él, para poder deleitarme en Él. Y ahí es como podemos nosotros responder lo que decía Juan el Bautista en sus últimos días. Él decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Y él no lo decía porque le tocaba, sino que lo decía con alegría. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que hay menos en mí, significa que hay más de Él. Le pregunto, ¿qué sería lo mejor para su pareja? ¿Que usted sea más como usted o más como Jesús? Usted lo piensa 2 veces, ¿no? Porque si digo Jesús, estoy diciendo que Él no es bueno. No, pero está bien decirlo. Lo que le conviene a Andrea es que yo sea menos Daniel y más Jesús. Lo que me conviene a mí es que Andrea sea menos Andrea y más Jesús. Lo que nos conviene a la iglesia es que seamos menos nosotros y más Jesús. Que podamos mostrar el carácter de Cristo. ¿Y eso cómo llega? Poniendo nuestros ojos dirigidos hacia Él. Cuando nos acercamos a Él, más nos damos cuenta de lo horrible que era nuestro pecado. Pero también más valoramos el valor de su gracia. Cuando nos acercamos a Él, nos volvemos más sinceros y más humildes, porque nos damos cuenta que no se trata de nosotros. Somos entonces cautivados por su gracia y decidimos dejar de buscar el aprecio o la gloria de los demás, porque estamos enfocados en disfrutar de su gloria solamente. Cuando estamos cerca de Él, y esto lo hablamos el miércoles durante nuestro estudio bíblico, cuando estamos cerca de Él también nos da las fuerzas para poder seguir en medio de la tormenta y perseverar. Según a los Corintios 4:16 decía: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Cierro con esto. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado Isaías capítulo 53. Una profecía de 700 años de antigüedad, hablando acerca de Jesús. Y el versículo 5 es uno que repetimos mucho, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero siga leyendo el 53, porque más adelante dice que Dios lo levanta de los muertos y que tendrá larga vida. Pero le pregunto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta de la iglesia? ¿Qué deberíamos hacer nosotros al respecto con esa información del 53? Le invito a que de tarea lea el 54. ¿Qué ocurre inmediatamente después? La primera palabra del capítulo 54 es regocíjate. Regocíjate. Ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. No temas, no te avergüences, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿A quién le gusta esa bendición? ¿A quién le gusta esa promesa?
Eso llegó como respuesta a la promesa del evangelio. Como respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros, podemos entonces disfrutar de todo esto que Dios nos ofrece a nosotros. Vea un momentito alrededor del edificio que estamos aquí. Hay unas cuantas sillas vacías, ¿verdad? Tuvimos el primer servicio de la semana pasada, no aguantaba la gente. Tuvimos que pedirle a nuestros voluntarios que se pararan allá y veíamos cómo casi que vibraba el balcón, la gente cantando y aplaudiendo en el primer servicio. Qué bonito sería que así sean todos nuestros servicios, que estemos llenos, no para poder decir que somos una iglesia llena, no, sino porque entendemos que mientras más gente hay aquí, menos gente hay en el mundo. Yo creo que todavía faltan muchas personas en Cumberland County para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hispanos, muchos latinos que necesitan escuchar las buenas nuevas. Y ahí está usted. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque no se trata solamente de que esto me afecte a mí, pero esto cómo me va a modificar a mí. Recuerda la oración del principio. Redargúyeme, cámbiame, transfórmame. ¿Qué va a cambiar en mi comportamiento para que más personas allá afuera puedan ver la luz del evangelio que hoy nos alumbra a todos nosotros? Lo que le pido es que le pida a Dios que le invite a ser valiente, como decía la pastora la semana pasada, que podamos ser rápidos para servir, rápidos para ayudar, pero también rápidos para arrepentirnos, rápidos para pedir perdón, rápidos para perdonar también, rápidos para amar. Amén. Quisiera pedirle que se ponga de pie un momentito y con sus ojos cerrados oremos, dando gracias a Dios por su palabra. Y pedirle que hable a nuestras vidas en estos últimos momentos de nuestro servicio. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido. Porque hemos visto, Señor, que no se trata de nosotros, se trata de ti. Te pido, Señor, por aquellas personas que han sentido que su corazón se ha enfriado, que su corazón se ha alejado un poco. Y te pido, Señor, que toque, Señor, nuestras vidas. Que pueda, Señor, encender esa llama que se había apagado y que les permita, Señor, ser sensibles a la voz, Señor, de tu evangelio, a la voz de tu palabra. Señor Jesús, te pedimos también que nos moldees, Señor, que cuides, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de tal manera que podamos reflejar correctamente la luz del evangelio. Señor, hoy cerramos nuestros ojos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a reconocer de dónde nos has sacado. Que nos ayudes a reconocer, Señor, con humildad todo el pecado por el cual, Señor, tú has muerto por nosotros y has resucitado con poder, para poder crecer en gratitud, para poder crecer en tu gracia, para poder, Señor, recibir y continuar siendo embajadores de tu evangelio como tú nos has llamado a ser.